buenas tardes, agradecida nuevamente por la invitación. Me toca tratar un tema que es el manejo ambulatorio del dengue sin signos de alarma, que realmente es un tema sumamente importante, porque es lo que vamos a ver todos los días. Y un dengue bien tratado no llega a dengue con signos de alarma o dengue grave. Y esto, los que ya han estado manejando en unidades de dengue se van a dar cuenta. Entonces, lo importante es manejar en este momento, orientar apropiadamente al afectado para que, si tuviese un signo de alarma, oportunamente llegar. Y eso, ya que estamos entre médicos, cabe la responsabilidad en el médico que lidera el equipo del manejo del dengue, que es integral. Todos en equipo, pero el que tiene que dar el ejemplo, el que tiene que dar la batuta, el que tiene que liderar es el médico. Y si esto no pasa, todo cae. Entonces pongámonos en modo médico y en modo óptimo y óptimo rendimiento. Ya creo que son 15 minutos la atención que nos dice la teoría que me van a tener. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Es fortalecer o contribuir para garantizar una atención segura tanto en el hogar como en el establecimiento. Y este es un niño de 2 años que llegó al establecimiento y se queda en el establecimiento. ¿Por qué? Por ser grupo de riesgo. Tenía mucha fiebre, segundo día de enfermedad, lactaba y también tomaba líquidos, y estaba la mamá, que curiosamente es profesional de salud. Pero ustedes saben que cuando uno es su familia, todo lo que pasa. Curiosamente, este niño al día siguiente comienza a estar intranquilo. Y la mamá decía, tiene dolor de barriga. Son gasecitos. ¿Qué le pusieron? Gasiovet. Pasaron 6 horas, seguía, cambia de médico, gasecitos, otra vez, en la noche, está nauseoso, un antiemético. Al día siguiente, esta persona comienza a hacer, reclamar, ¿no? Lo vuelven a examinar, no, es que está hinchadito, tiene gases. Entonces, por intervención de otra, es llevado a otro establecimiento y el niño en su 3er día de enfermedad tenía líquido abdominal y líquido y derrame pleural. Entonces entró, y miren cómo, haciendo la revisión, cuántas veces fue tocado por el médico este paciente. Y tal vez entender y escuchar a esa mamá, porque cuando la mamá dice mi hijo está mal, es porque ella lo conoce. Nosotros lo podemos ver bien, pero cada mamá sabe. Este caso es una niña de 13 años, es muy antiguo, pero venía con su botella de agua, me acuerdo. Yo la vi, venía así, su botella de agua, tenía su prueba de dengue positiva, tenía dolor de cuerpo, dolor de huesos, y entonces al examen se le toca el abdomen y no les miento que era así, y ella hizo un pequeño gesto, nada de dolor. O sea, y estaba tomando agua, ¿no? Y me acuerdo que no quería echarse en la camilla. Entonces cuando allá se le echa en la camilla. Sus funciones, como ustedes verán, normales, ¿no? Y leve dolor. Y se le hace una ecografía y tenía líquido. Pero eso es un signo de alarma. Tiene que estar, la paciente tal vez ha sido mala historia. No. Está reportado que la extravasación muchas veces ni siquiera con una persona con una buena tolerancia puede manejarla. Pero si no examinamos al paciente, si no hacemos una historia clínica apropiada, se nos van a pasar las cosas. Y en el dengue es examinar los antecedentes, hacer una historia y tocar al paciente. No se puede hacer evaluación de dengue virtual y menos en consultorio. Entonces, el camino de la surveillance de los problemas sanitarios, y por qué no el dengue, están dados en que reconozca el problema, la comunidad, que reconozca que tiene dengue y que tiene riesgo de complicarse.
Pero cuando viene con fiebre y le dicen, ya le pasó la fiebre, regrese mañana al consultorio, ¿cómo se siente esa paciente? Entonces, ¿a quién va? Obviamente a todas las personas, menos al médico. Entonces, la segunda decisión importante es cuando no busca la atención o a veces busca la atención inadecuada. Y ahí hay siempre un personal que no importa qué profesión, pero finalmente y le ponen un suero y solucionado su problema. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el rol del médico en este momento? ¿Por qué no acuden a veces primero a nosotros y primero van a otros lugares, inclusive se exponen al riesgo? Ya a veces llegan al establecimiento y si no están con fiebre y no hay una unidad de dengue un área de febriles apta para atender a un paciente que tuvo o que tiene fiebre, pues este paciente probablemente se pierde. Y el último es cuando a veces, sin querer, no manejamos apropiadamente el paciente o el paciente ya llega tan grave que no podemos hacer mucho. Entonces tenemos el dengue probable, como dijo, sin signos de alarma, que es el motivo de mi presentación de hoy día, como lo expuso el doctor Martín: fiebre, dolor de cabeza, exantema, mialgia, prueba del torniquete, algunos leucopenia, otros no, el dengue con signos de alarma y el dengue grave. Y yo me voy a permitir hablar de un vacío que hay ahí. ¿En qué parte del dengue se ubica esas personas que no quieren tomar agua? ¿En qué parte se ubican esas personas que están con mucho sueño y como no les pasa y después llegan deshidratados al hospital, les pones un suero y se levantan y no han tenido en ningún momento dengue con signos, simplemente que no tomaron líquidos? ¿En qué parte de esta clasificación se pone a la niña, no? Que aparentemente estaba tranquila. Entonces, me permito hace mucho tiempo hacer esta clasificación, que es estar alerta: dolor abdominal leve, presencia de vómitos. Una persona que viene a veces con un vómito, allá, dimenhidrato, toma un poco de líquido, regresa. Al otro día está regresando. O si no, está deshidratada, le pones su suero y la vuelves a mandar y al otro día vuelve porque resulta que el problema es que estaba nauseosa. Y como no está en este grupo y no tenemos camas, porque ese es el otro problema. Dicen, que el médico, que en el médico, ¿con cuántas camas dispongo en emergencia o en observación para poder? Lo llenaría de un montón de observaciones. Pero eso es un alerta. Esa persona que duerme mucho, aquellos que no les gusta, no les pasa el agua, o esa mamá que dice, no quiero tomar agua, esa abuelita, no quiero, pues no me gusta. Entonces, eso nos tiene que poner en alerta como médicos, que este paciente se puede complicar. Entonces, no importa que sea dengue sin signos de alarma, hay que quitarnos y decir, cualquier paciente es potencialmente complicable y se puede convertir en dengue y dengue grave. Y la gente ahí mismo dice, el dengue hemorrágico, doctora, sí, ese dengue, porque eso no ha cambiado. La gente sigue pensando en dengue hemorrágico, por más que nosotros ya sabemos que la hemorragia no necesariamente va a estar evidente en un caso de dengue grave. Y el otro, en esto, es solamente el estar en grupo de riesgo, ya tiene que ponerme en una alerta. Entonces, tengo una separación que ya. Entonces, el dengue que va a ser manejado en casa, que es el que vamos a tratar, el dengue que tiene que estar signo de alerta, que tiene que estar en observación, pero no un ratito hasta que termine mi turno, sino que desgraciadamente tiene que ser visto en toda su potencialidad. Pero doctora, ¿qué hago? Si mi turno termina a la 1 y ya no hay establecimiento en el hospital, no me recibe, lo citas al otro día y le vuelves a poner suero, ¿o no? Sí, porque sí se hace. Entonces hay una situación y bien delicada, porque al final cuando algo pasa es negligencia del médico. Entonces nosotros necesitamos transmitir claramente a mensaje a los pacientes que el paciente con dengue tiene que hidratarse desde el primer día, que no se sabe quién se va a complicar. Y como bien dijo el doctor Martín, las plaquetas no van a ser determinantes. Lo que sí se sabe, cuando hay disminución del flujo, del volumen circular efectivo, es decir, del volumen de sangre, cuando la persona se deshidrata,
se complica, se potencia y las posibilidades de sangrado se multiplican. Porque una persona con dengue puede sangrar en cualquier fase, pero va a sangrar más si es que está con hipotensión y chocada. Entonces, acá trato la fiebre, atiendo, ¿y qué más? Tengo que dar una buena consejería. Pero doctora, tengo una cola de pacientes ahí. ¿Cómo voy a dar una buena consejería? Pues para eso hemos estudiado medicina. Y para eso tenemos médicos, porque médicos son los que estudian medicina humana, no hay otros, o sea, no conozco, por si acaso. Y de ahí, y alerta que no es urgencia, pero tampoco es ponerle un suero y chao. Tampoco es ponerle un diminuidrato porque estaba con náuseas, porque después viene la paciente que hace una semana, tenía una paciente que había estado con fiebre, va, no tiene fiebre, perdón, cuando llegó no tenía fiebre, su paracetamol regresa nauseosa, otra vez va al otro hospital, al otro establecimiento, sí, tome líquidos, tome paracetamol, tome mucho líquido, pero no le dijeron cuánto, 2 litros. Pero como estaba con náuseas, a la tercera vez vuelve a ir, no tenía fiebre, la hospitalizan, la dejan en observación 6 horas y la regresan. Al otro día a mí me llama y me dice, ¿sabes qué? Sigo. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué te dieron de alta? Porque ya no tenía, ya podía tomarla, ya tenía la tolerancia. ¿Y qué es lo que has tenido todo el tiempo? Náuseas. Todo el tiempo había tenido. 4ª vez, llega al establecimiento, infección urinaria y dengue. Y ella tenía una cosa, tenía dengue NS1 positivo. Por eso es que también, porque si no hubiera tenido, ¿qué hubiera sido? Entonces la fase febril es muy importante y en ella vamos a tener pacientes que vienen con mucho dolor de cuerpo y nosotros vamos a tener que darle algo. Pero de pronto el paracetamol de 500 está en extinción y ahora solamente existe de 1 gramo para que le baje más rápido. Y de pronto que se nos ha olvidado de los medios físicos, ¿no? Y esto que yo estoy en un lugar recontra calor y bañarse no te pasa absolutamente nada, pero no, su Supracal o bueno, N marcas, ¿no? Y los medios físicos y esperar que disminuya la fiebre, no me baja, metamizol. Y bueno, el metamizol no es una buena opción, pero hay pacientes que realmente es muy difícil manejar la temperatura y a veces tenemos que usar metamizol, pero con cuidado, no es el patrón común. Y la otra cosa, verificando que no esté deshidratado, porque vamos a empeorar esa hipertensión. Verificando, si está en fase crítica vamos a empeorar ese caso. Y la otra cosa, acuérdense que ese hígado de por sí, con toda esta tormenta de quitoquinas que está afectado, que está aumentado de tamaño y todo, vamos a darle otra noxa más. Entonces el metamizol se usa, es cierto, pero racionalmente. Las normas no son hormas, pero son un parámetro que nos ayudan. Y ese raciocinio médico que no es hacer lo mismo y copiar rapidito, sino individualizar a cada paciente es que nos hace. Por eso que es linda la medicina, por eso que cada paciente es diferente. Entonces, y acá pues, y el paciente tienen dolor retroauricular, dolor muscular, náuseas, vómitos y en este serotipo 3, diarrea. Nosotros antes, pero ahora tienen 2, 3, 4 diarreas, vienen antes, había, ¿no? La serie de casos del doctor Martín que presentó, tiene también el 35%, 35-40% tenía diarrea, pero la experiencia que hemos visto nosotros que en este serotipo 3 ha aumentado mucho más la frecuencia de diarrea. Eso implica que mi hidratación pues va a tener que también tener en consideración eso. Eso es todos los coprológicos y a pesar que estamos en la selva no les sale, porque es también parte de la enfermedad. Exantema y sangrados. Y pongo sangrados de acá porque sangrados puede hacer con plaquetas casi normales o un poquito bajas. Si tú tienes gingivitis, si tú tienes hemorroides, si tú tienes una lesión activa, esas personas que tienen varices en las fosas nasales, te sangran en su fase febril con una facilidad. Obviamente que un paciente que tiene las plaquetas muy disminuidas y está deshidratado va a sangrar, pero el sangrado es parte de las 3 fases. Entonces, y no significa dengue hemorrágico y no es signo de alarma, y eso tenemos que instruir al familiar. ¿Qué es lo más importante del familiar? Tu hijo o señor o
o tu familiar, tu mamá, tiene que hidratarse desde el primer día, así tenga fiebre, así no le dé ganas, y tiene que orinar. Son dos cosas que el paciente tiene que estar bien, y si no toma líquido, no sé, tú te plantas en el consultorio y no te sales hasta que este médico te atienda, pero es que no, es eso tenemos que transmitir. Y si no orina, es que su riñón, una manera simple de decirlo, vamos a decir eso, no está funcionando, entonces el dengue le está haciendo mucho. Y esos dos mensajes se quedan grabados a ver si el paciente, cuando mi hija está con náuseas, no toma y me han dicho que tiene que tomar 2,5 litros y a lo mucho ha tomado este vasito que es 200. Y a ver pues si la puede sacar. Pero si no le damos mensajes claros, nosotros como médicos tenemos que gastar tiempo en la consejería y no delegarla. Nosotros somos complementos, trabajamos en equipo, pero cada quien tiene su función. Y a veces hemos confundido la integralidad con la delegación, que no es la idea de nuestro rol. Entonces el paciente, y acá es bien bonito, como ustedes ven, baja, y la temperatura puede bajar hasta 35 y después tiene un pequeño pico. Y la fase febril demora horas. Hay personas que tuvieron una fiebre. A mí no me ha dado dengue. Un día una fiebrecita. Eso fue todo su dengue. 2, 3, 4. Cuando tiene más de 5, nosotros puede ser otra cosa. En nuestros lugares, obviamente que ya le hemos hecho examen de orina previo, puede ser leptospira. Pero cuando pasa de 5, siempre pienso en otra posibilidad. Pero tenemos 6, 7 días, pueden tener, pero son las excepciones. La curva de Gauss, lo más frecuente, 4 o 5 días. Y la fase crítica, que demora de horas hasta 2 días. Y por eso dicen que el dengue es más o menos de 7 días. Cuando estás con 48 horas sin fiebre, puedes estar tranquilo. Pero cuidado, porque hemos tenido fallecidos en fase de recuperación, puérperas, que pensaron que no era posoperados, que pensaron que era una fiebre por su cirugía y resulta que había sido un dengue. Y a la fase de convalecencia, dice, me han embrujado, me he quedado con todo el cuerpo que me duele, cansancio. Entonces, después del dengue, tenemos las personas que quedan con un malestar, con un desgano, con un decaimiento, en los adultos mayores, en las personas que tienen enfermedades inmunológicas marcado. Entonces, y los signos de alarma que ya van a ser resaltados. Entonces, en todos el espectro es sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave, y mi alerta, que no se olviden, que es para un tip. Conocimiento, capacidad nos da competencia, ¿no? ¿Quién es un médico competente? El médico competente es el que sabe lo que hay que hacer, sabemos la teoría, lo hace y lo tiene que hacer bien. Y en la parte bien, no solamente somos recetarios. Tenemos que gastarnos nuestro tiempo no solamente en atender en el paciente, sino a liderar este equipo. Liderar la guardia. Si el médico se va a dormir, estoy seguro que al rato se están yendo todos a dormir. Y si no es así, si el médico está, todos están, si está el médico hace el tratamiento enzimático, que es de estas, tú vas a ver todos que están. Y de vez en cuando verificar dónde está el orinado. A ver, quiero ver cuánto orinado. A ver, la presión, agarrar el tensiómetro y de vez en cuando nosotros también. Es parte de nuestro rol. Y pongo porque era este doctor, es el doctor que estuvo en Chincha, donde murieron muchos adultos mayores. Porque cuando fui a Chincha decía, ¿por qué se mueren tantos? Y es que, ¿qué pasaba? A diferencia de nosotros en la selva, donde tenemos N años con dengue, no ha pasado eso. Entonces, cuando les dio el dengue a estos ancianos, fue muy difícil manejarlos y hubo una alta mortalidad. Por muchas razones, pero manejar a un anciano donde lo típico es que es atípico. A veces llega con trastorno del sensorio, ese es su fiebre, y de ahí vas y ya resulta que ha estado 2 días decaído. Eso es todo su dengue de un anciano. Y vas las plaquetas y todo. Entonces, lo típico de un anciano es que es atípico. Y cuando vemos a un anciano, 55, ahí era la mortalidad de 75%. Por eso, porque ellos no van a aguantar nuestros, a veces nosotros, o manejos tardíos. Ellos tienen difusión diastólica, tienen muchas fallas de muchos órganos, entonces no lo van a tolerar. Y pongo a este doctor de Guaymey porque me llamó mucho la atención, estaban en el brote allá, y fuimos, y era un pediatra, y todos hacían todo. Y yo dije, doctor, ¿usted ha manejado dengue? No, ¿pero qué? Yo he manejado cólera, y aquí cada uno sabe lo que hacía. Él adelante, el técnico tomando funciones de enfermera, decía, pero acá que el líder
El líder, que es el que no solamente, bueno, él estaba en la cabeza, pero sabe organizar, delegar, dirigir. Y nosotros como médicos, aunque a veces no somos el jefe del establecimiento ahora, no sé, sí tenemos que ser líderes en manejo. Y en el dengue es muy importante que cada uno desde su consultorio, desde las funciones vitales, que a veces las ponen igualito, 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 y cuando no es hacer un escándalo, es valorar la calidad de tu trabajo, porque así y solamente así eres competente. Entonces, las Ubiclin son las unidades de dengue que nosotros ponemos un triaje y manejamos un protocolo de dengue. Y ya en los siguientes van a hablar de las formas de hidratación. ¿Por qué un protocolo? Porque si yo hablo 25 gotas por minuto, otro me habla 3 cc por kilo por hora y otro me habla 30 cc por hora, son lenguajes distintos. Entonces la idea del protocolo es que todos hablemos un mismo lenguaje, es decir, que el técnico cuando mira sabe que no está en una fase de resucitación, está en una fase, está estable. Cuando está, o sea, la técnica, la enfermera, la obstetriz, todos saben en qué estamos. No es que, cuando yo les preguntaba a mis residentes, me decían, ¿qué doctora me parece sonso? Porque nosotros nos han enseñado tantas formas de manejar la hidratación, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer 3 cc, 5 cc? Uno ha sido estudiado, está medianamente estandarizado, pero obviamente que eso no funciona si no se evalúa al paciente y todos hablamos un mismo idioma. El fluxograma de atención, yo pongo 3 fluxogramas, ¿por qué? Porque este fluxograma siempre lo vemos, a ver si se aplica. Este segundo, que fue ahí hecho con toda la sencillez, pero más o menos decía lo que se hacía. Y este de acá, que bueno, acá no se ve, ustedes lo van a poder revisar, pero van a tener la presentación, que era en Chincha. Y el doctor le digo, doctor, ¿es su fluxograma? Ese fluxograma que me lo han hecho corregir 5 veces. ¿Por qué? Para que refleje la realidad. Nosotros como médicos tenemos que a veces pelearnos para que nuestro fluxograma refleje nuestra realidad y no sea simplemente un cumplir cuando nos van a supervisar. Porque a veces ni se fijan si cumple la realidad. Entonces, la atención temprana, el reconocimiento apropiado, un manejo de casos que tiene que ir monitoreado y un seguimiento de casos. Todo esto es manejo, una historia clínica bien hecha donde las funciones vitales y biológicas tienen que ser vistas. Nosotros hemos tenido pacientes que se han ido a su casa, supuestamente con dengue sin signos de alarma, llegan con fiebre con 120 de frecuencia cardíaca, pasa la fiebre y sigue con 100, ya le pasó la fiebre y le mandan a su casa. Y después al día siguiente vuelve el paciente y vuelve. Entonces, las funciones biológicas y vitales son lo máximo. Son simples, pero como todo lo simple en la vida, es potente, ¿no? Y todo lo que nos puede dar. Entonces, cuando enfocamos a un paciente, en primer lugar, ¿es dengue? Si es dengue, cumple la definición. ¿En qué fase está? ¿Cómo se llama usted, doctor? ¿Ah? Asensio, ¿qué más? Jason, ¿qué más? ¿Ves? Yo me llamo Nidia Oblina Calderón Romero. Entonces, cuando nosotros damos completo el nombre, estamos sabiendo, es dengue, ¿en qué fase está? Febril. Ah, ya sé que en febril los pacientes no van a extravasar, van a tener mucha fiebre, van a tener mucho dolor, voy a tener que manejar el dolor, voy a manejar la fiebre, pero si está en fase crítica, entonces va a haber extravasación, ¿no? Y si está en fase de recuperación, ¿por qué sigue mal mi paciente? ¿Se está complicando? Entonces tenemos que poner el nombre completo. Es dengue, con signos de alarma. ¿En qué fase está? Fase febril, fase crítica, fase de recuperación. ¿Tiene signos de alarma? ¿Tiene alguna otra enfermedad? ¿Y cuál es su estado hemodinámico? La hidratación está en shock. ¿Requiere hospitalización? ¿En qué grupo más? Y tiene algo más. Porque pasó, nosotros estábamos con mucho dengue y los pacientes no cumplían. Tenían dengue y tenían leptospira. Y a ustedes acá pues les va a pasar que tiene infección urinaria, tiene hipertensión, tiene otras cosas. Entonces ya cambia. Entonces ya soy Nidia Oblina Calderón Romero y demás raíces. Tengo hipertensión, tengo hipertriglicéridos. Pero eso ¿qué? Me enfoca y ya no va a ser tan fácil
darlo de alta, inclusive si lo monitoreo va a ser un monitoreo con una alerta. Pero si le peso y en su diagnóstico no está sobrepeso, ni me doy cuenta. Y si tiene hipertensión y está en el antecedente, pero no lo tengo, entonces yo no estoy, que ese paciente es un dengue, sin signos de alarma, en grupo de riesgo, con hipertensión y obesidad, y aparte que esté deprimido. Todo eso influye más en una virosis. Entonces, el enfoque sindrómico que tenemos que tener, tenemos que pensar en todas las posibilidades, porque si bien es cierto, cuando hay un brote es fácil, pero aún así nos equivocamos cuando no estamos en los patrones endémicos, ahí se pone más compleja la situación. Y los diagnósticos diferenciales. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Es dengue y era una apendicitis. O es una colecistitis y al final era un dengue. Porque o tenía un problema de meningio y pensaban que era por el dengue, o tenía las dos cosas. Entonces nosotros no debemos olvidar en ningún momento que somos médicos. Y si es cierto, tenemos mucho trabajo, si es cierto, estamos cansados. Y ahora peor, que trabajamos más, doble y más. Pero igual, tenemos que luchar con esta doble corriente que contradice, ¿no? Calidad versus más y más trabajo, y responsabilidad y ser líderes donde estemos. ¿Y qué exámenes realizar? Miren, yo me acuerdo, estuve en una unidad, bueno, mi maestro, le digo al doctor Casapía, porque yo vi cómo manejaron en 2011 y yo estaba espantada. Cuando llegó, espantada literal, porque él iba 3 veces al día y miraba a sus pacientes. Habían unas colas para lo que nosotros tenemos, que es dengue sin signos de alarma, los vigilaban. Después había un triaje que los monitorizaba. Diariamente iban a ser evaluados, les hacían su hemograma en ese tiempo. Y ahora hay el chance de hacer la situación, el monitoreo telefónico, que tiene sus bondades. Pero ¿qué examen se le hace? Si tú monitorizas bien un paciente sin signos de alarma, yo les digo, inclusive sin análisis, porque lo estás monitorizando. ¿Qué es lo que habitualmente se usa? Hacer la ficha de notificación para ver tendencias, no para ver diagnóstico. Eso es que se desesperan, que mi prueba rápida 85 soles no le va a dar más. Nunca va a reemplazar una prueba rápida el que ustedes examinen, hagan sus funciones vitales, verifiquen, hagan una buena consejería, que eso sí demora. Y hay que individualizar el paciente. Cuando es un adulto mayor que se quedó en Chincha, le vamos a hacer su electro, doctora. ¿Por qué? Porque la experiencia que habían tenido. Si yo tengo una persona obesa, hipotiroidea, con un montón, entonces voy a tener que individualizar. Sin extremarse, ¿no? Me acuerdo que había una persona muy importante que fue a un lugar, no tengo por qué mencionar, le hicieron como 30 exámenes en una sola, ¿no? Pero eso tampoco es. La buena medicina es razonada. Entonces, y cada uno de esos exámenes pues nos van a ir diciendo. En el hemograma de nosotros que vamos a ver en un paciente sin signos de alarma, no vamos a ver mucho. En un hemograma generalmente, algunos con tendencia a la leucopenia, plaquetas. Las plaquetas, hay 2 cosas muy importantes en el dengue, ¿cierto? La extravasación de líquido, porque tenemos que estar alerta en el manejo de calidad. Y las plaquetas, ¿sabe para qué nos ayudan? Porque nos da un punto para saber si es dengue. Cuando yo veo tendencia de plaquetas, digo, este paciente sí puede ser dengue. No le digo que es dengue, ¿por qué? Porque nosotros tenemos mucha leptospira. Y decir eso sería una gran falacia, porque a cada rato la leptospira convive con nosotros. Entonces, la elevación, la caída de plaquetas nos ayuda, pero más importante es que tu paciente esté bien hidratado. Más importante que la prueba rápida. No, doctora, pero es que yo no sé, la paciente, es que doctora, yo quiero una prueba, mi prueba positiva, y hasta que no ve, ellos, y si no se van hasta la competencia, y el médico, el otro sí le hace, y el otro dice, este no sabe, este sí sabe porque me ha hecho pagar los 80. Entonces hay que explicarle, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces a los sueros de hidratación oral cuestan 11, 14 soles, y en el MINSA no nos dan sueros de hidratación oral. Dicen, no, un poquito. Entonces al final pues tiene que estar comprando y comprando ese electro. Entonces lo que se gasta en eso. Entonces nosotros tenemos que educar al paciente que sí, nosotros no trabajamos, tenemos cientos de pacientes, señora, pero que está todo a roja y quiere su prueba de prueba confirmatoria de dengue, ¿no? Tiene su plaqueta, su leucopenia, tiene dolor de ojos, ¿tienen qué otra patología? Tiene dolor retroocular, ¿no?
Entonces, hay entonces hacer buena historia clínica, buena clínica es importante, y la confianza, porque el paciente cuando confía en ti, a veces hasta hacemos las cosas no tan bien y él sigue confiando en nosotros. O sea, tenemos que ser merecedores de esa confianza. Entonces tenemos, hacemos esto, hacemos un examen y podemos hacer 24, 48 horas. No es necesario. Si el paciente está bien, a veces ya no le hacemos más exámenes. Tal vez cuando tenemos pacientes de grupos de riesgo, por ejemplo, en el caso a mí cuando es gestante, yo les hago siempre albúminas, porque las gestantes de por sí tienen albúminas y así no tengan, les hago sus albúminas para ver cómo están, ¿no? Pero cuando está todavía sin signos de alarma. Y diagnóstico por imágenes dependiendo, y como les decía, el electrocardiograma. Sus pruebas confirmatorias, como mencionaron, y tenemos el dengue sin signos de alarma, ¿no? Que es caso sospechoso de dengue, ausencia de signos de alarma, no tiene comorbilidades, no está en grupo de riesgo y no tiene condiciones especiales. Entonces, estos son, y puse acá al centro a nuestros adultos mayores, que son el grupo sin disminuir la importancia de todo el resto, pero un grupo de riesgo que nosotros tenemos vulnerabilidad incrementada, como lo que es las comunidades indígenas, como es las personas que no tienen agua. El no tener agua te hace que la situación empeore. Y la hidratación que se hace con cualquier líquido, se hace con líquidos no azucarados, porque todos quieren su Gatorade, su Frutiflex, ya tienen sus preferidos. Pero tampoco le puedo decir toma puro sal de hidratación oral. A ver, no sé de ustedes cuántos han tomado, dice, cuando van al segundo litro para ver qué les pasa. Entonces, esta es la guía brasileña, que es muy bonita, que está en redes. Entonces ellos te recomiendan, ¿no? Cuando es en adultos, normalmente sin dengue, sin calor, será sin selva, no sé, es 40 mililitros por kilo por día. Con dengue es 60 mililitros por kilo por día. Lo que recomiendan es 1/3 en sales de hidratación oral y los restos en líquidos caseros. Nosotros agua de coco, que es riquísima. Y que ellos tienen, en la selva tenemos una receta mágica, ¿no? Les las digo, ¿no? Para que la conozcan. Agua de coco, su sal de Andrews o su sal de frutaenos y su paracetamol. Y eso toman. ¿Qué médico? Ellos ya tienen su receta. Sí, está. Y entonces, y todo esto, y orientar al paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un promedio 4 litros, una persona, imagínate, diariamente. O sea, no es poco. Y cuando es niños que lo van a describir ahora en pediatría, hacemos con Holiday Segar el cálculo, que también es así. Entonces, hacemos la hidratación oral y el tratamiento de la fiebre con paracetamol, con dosis apropiadas, más medios físicos y más medios físicos. Y cuando se trata la fiebre del adulto no es llenarlo de trapitos, sino es poner los trapos fríos en lugares indicados y la fricción. Y además el baño. No se usa corticoides, no se usa AINES, no se usa antibióticos, no se usa antihemorrágicos porque ahí dice, no se usa opioides, como tiene mucho dolor, mejor le doy tramadol para que me deje tranquila en la noche dormir. Le enmascaro un dengue y cuesta vidas. Yo que tengo, creo que suerte de haber revisado muertes en gran cantidad. Entonces, nosotros tenemos que planificar y la mayoría de pacientes van a ser sin signos de alarma. Tenemos que tener interculturalidad y humanización en nuestro manejo. Mire, esto es emergencia de un hospital, acá había dengue, dolor abdominal, cólicos, todos porque no había cama. Y en otras condiciones donde las personas hay que hablarles en el propio idioma. Doctora, pero yo no sé hablar aguajún, es cierto, pero tenemos que poco a poco acercarnos. Ya por ahí habrá alguna universidad que implemente también esto, ¿no? Entonces, esto lo hicieron mis alumnos espantados, doctora, no pensábamos que era así. Cuando ellos exponían esto, el traductor hablaba y nos traducían a nosotros, todos hablaban. En cambio, cuando tú les hablas calladitos, en cambio, nosotros hablábamos, el traductor les decía y ellos nos contestaban en aguajún.
a pesar que saben el español. Y hablaban un montón de cosas, doctora, no sabemos, yo tampoco, le digo, así que estamos aprendiendo, tenemos que aprender. Entonces, prevención, hidratación desde el primer día, manejo de fiebre adecuada, completa, identificación de vulnerabilidades, estar alerta cuando cae la fiebre, es cuando no se le manda a su casa, sino cuando más atención, identificar la gravedad y necesidades del paciente, ¿no? Y derechos del paciente. Esta es una señora encargada de TBC, que en Ica, como no tenía pacientes, se iba a explicar. Ahí hizo solita eso, yo le tomé fotos, me pareció interesantísimo. Le explicaba todo, es una médico jubilada que está en programa TBC, pero ahí le enseña, y estaba enseñándole el ciclo, todo, yo le escuchaba, pero sí le tomé su foto, ¿no? Y acá están los niños haciendo sus pancartas, explicando acá también, ¿no? Acá mis alumnos de medicina, el día que pasó eso de lo que hablaban quechua, diría guajún, haciendo, ¿no? Entonces no queremos. Pacientes con dengue no deben de fallecer. La mortalidad es de 0. Está bien, 0.3, puede ser hasta 5% cuando los manejamos mal. Y cuando los manejamos bien es mínima. Y acá decía, doctora, se necesita no tener criaderos, se necesita para no tener criaderos que vengan los inspectores sanitarios. ¿Saben qué decían mis alumnitos de quinto de primaria? No, doctora, no. Sin embargo, todos los meses tienen que ir a cuidarnos, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.